El segundo tipo de diabetes más frecuente es la diabetes gestacional. Ni siquiera la diabetes tipo 1 u otros tipos de diabetes, ni siquiera el cortisol, ni siquiera la tiroides, es la diabetes que se da en el embarazo. El segundo tipo más frecuente, por eso me parece muy importante aportarte información valiosa en este video, porque hay conceptos que yo creo que necesitas saber y aunque tengamos la idea de que, bueno, yo soy hombre, yo no puedo quedar embarazado, yo no voy a padecer de esto, probablemente conozcamos a alguien que sí va a tener problemas de este tipo y la podemos orientar mejor al respecto porque siento que hay muchas cosas que pueden cambiar y mejorar la diabetes que se da en el embarazo. Se le llama también diabetes gestacional y en esto nos vamos a enfocar en esta ocasión. Y la importancia es que hay muchas mujeres que tienen estos problemas de azúcar durante el embarazo, que antes del embarazo aparentemente no tenían nada y que todo sucedió en el embarazo. Algunas de ellas quedan con diabetes incluso cuando el embarazo ya finalizó y algunas de ellas les da diabetes 1, 2, 5 o hasta 10 años después de haber tenido esta situación. Y esto, aunque suene muy raro, pero tener el antecedente de una diabetes gestacional te confiere, aunque suene muy raro, alta posibilidad de que puedas revertir por completo esa diabetes que probablemente hoy tengas. Y esto lo vamos a comentar más adelante por aquellos cambios hormonales que suceden durante el embarazo. Aunque tu azúcar haya estado bien durante el embarazo, pero si tu bebé pesó más de 4 kilos o en libras más de 8.8 libras, eso se considera un producto macrosómico o de alto peso, también tienes el mismo riesgo por los cambios hormonales que se parecen mucho a una mujer que tiene azúcar alta durante el embarazo. Hay algunas cosas que van a cambiar y aunque no tengamos la posibilidad de quedar embarazados nosotros los hombres, sí hay algunos puntos importantes respecto sobre todo a la curva de tolerancia a la glucosa que me gustaría que escucharan porque creo que esto tiene que cambiar. Esa curva de tolerancia tiene sus defectos, se sigue utilizando mucho, pero yo pienso que hoy por hoy se pueden mejorar mucho las herramientas diagnósticas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y la verdad me da mucho gusto que estén conectados o vean este video diferido. Hoy es sábado 14 de octubre, yo me encuentro en Tijuana porque he visto mucha gente que le ha ido espectacular al bajar mucho sus niveles de glucosa, mejorar su presión arterial, mejorar sus niveles de colesterol con estas intervenciones que no implican en su mayoría medicamentos ni el uso de insulina. También he visto algunas personas que ahora se dan cuenta de que no era diabetes tipo 2 el problema que tenían, sino otro subtipo de diabetes, entienden mejor su enfermedad y saben cómo atacar, están en control de la situación, cosa que antes pues no lo tenían, porque generalmente una persona con problema de azúcar pues va al médico, hace lo correcto, pero el médico únicamente te da metformina, insulina, pastillas y no te explica nada, sales de la consulta con una gran serie de preguntas, desorientado, no en control de la situación y eso puede ser un gran problema. Al estar en control, también te motivas mucho, cosa que he visto muy seguido con las personas que ven esta información. Están en control de la situación, saben qué hacer y se sienten motivados al respecto. También me he encontrado con la sorpresa de que algunas personas ni siquiera tienen diabetes, tienen otro problema hormonal, tienen problemas del sueño, tienen inflamación crónica que no es diabetes, es otra cosa y que están mal diagnosticados y que están tomando medicamentos que ni siquiera necesitan para una enfermedad que ni siquiera tienen. También me he encontrado que algunos pues han esclarecido cuál es el problema y cuál es el obstáculo que no les deja mejorar ese nivel de glucosa y aquí vamos a hablar sobre diabetes gestacional, ese problema que se da durante el embarazo que a veces persiste y algunos puntos importantes sobre la curva de tolerancia a la glucosa que muchos de ustedes conocen y seguramente se han realizado. El número del consultorio es 663-127-7541. Me encuentro en Tijuana. Tenemos consultas presenciales o en línea y si nos llama o manda un WhatsApp desde otro país hay que agregar el signo de más 52
y después 663-127-7541 para ayudarte a revertir tu diabetes o encontrar cuál es el obstáculo que no te deja bajar ese nivel de glucosa. Y por supuesto, acceder al grupo de WhatsApp, que es un beneficio para los miembros del canal de YouTube y para aquellas personas que ya han consultado conmigo, que son mis pacientes, en otras palabras, porque he encontrado algo muy bueno en este grupo de WhatsApp. Sucedió que una vez una persona escribió, angustiado, oigan, tengo 3 meses tratando de revertir la diabetes, mi hemoglobina glucosilada estaba en 11%, ya bajó a 7.3%, ya quité los medicamentos, pero me bajé de peso, pero me sigo sintiendo muy mareado, muy débil, mi glucosa está así, mi laboratorio está así, y sucedió, yo no había respondido nada, y en ese grupo, y sucedió algo que me pareció a mí estupendo. Los demás integrantes empezaron a escribirle, va súper bien, sigue adelante, te aconsejo esto, dale tiempo, ten paciencia, esos resultados son magníficos, yo te aconsejo esto, oye, pero ¿qué estás comiendo? Oye, pero ¿qué vitaminas tienes? Entonces, todo el mundo a la carga, en otras palabras, todo el mundo a seguir empujando a esa persona, porque todos formamos parte de este grupo que queremos el bienestar de todos y compartimos nuestras experiencias, somos empáticos porque hay más gente que está pasando por lo mismo que usted y que siente lo mismo que usted y que a lo mejor ha encontrado soluciones diferentes que probablemente a usted no se le han ocurrido, y para eso es ese grupo, para motivarnos, para aclarar dudas, para preguntas, cosa que me pareció muy bueno. En un inicio era para miembros del canal de YouTube, pero ahora decidí que también los que consulten conmigo, los pacientes, tienen esa opción, si gustan, por supuesto que es voluntario, porque creo que es estupendo, estupendo la forma que te hace sentir estar en ese grupo. Bien, entonces diabetes gestacional es una diabetes o un problema de azúcar que se da durante el embarazo. ¿En qué momento del embarazo? No hay una definición exacta, no hay un consenso, no hay un criterio unánime en cuanto a qué día del embarazo, en qué semana, en qué trimestre o en qué mes del embarazo te va a dar la diabetes. No hay un momento preciso y los métodos diagnósticos varían. Para empezar, ustedes saben que para llevar el control de una diabetes o para diagnosticar o para descartar la hemoglobina glucosilada es una herramienta muy importante, o el A1C, pero en el embarazo pierde validez. Pierde validez por los cambios que se dan en la circulación, los cambios que se dan en la hemoglobina, hace que la hemoglobina glucosilada o el A1C no sea un parámetro muy confiable. Entonces, si no tenemos esta hemoglobina glucosilada, nos quedan otros métodos diagnósticos. El nivel de azúcar, que lo puedes medir mediante un glucómetro, y la curva de tolerancia a la glucosa. Por eso es lo que generalmente uno se guía para hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional. Si una mujer antes de quedar embarazada ya tenía diabetes, la que sea, y luego se embaraza, no es diabetes gestacional. Es una mujer con diabetes, digamos, diabetes tipo 2, que se embarazó. Es completamente diferente. Antes del embarazo no tiene que haber problemas de azúcar. Y los problemas de azúcar tienen que ser latentes o significativos o detectados durante el embarazo. Es verdad que hay muchas mujeres que no sabían que tenían diabetes y que hasta el embarazo se hacen análisis y ahí se detecta y se puede catalogar como una diabetes gestacional porque se está descubriendo durante el embarazo. En realidad son mujeres que no sabían que ya tenían este problema, ¿no? Esos son algunos de los puntos importantes. Sin embargo, no hay mucha diferencia en cuanto al tratamiento, que es lo que vamos a comentar más adelante. En el primer trimestre del embarazo, ahí puede iniciar la diabetes gestacional desde las primeras semanas y se puede detectar mediante el chequeo de la glucosa en ayuno. Te comenté anteriormente que la hemoglobina glucosilada pierde su validez. No puedes estar bien seguro que la hemoglobina glucosilada te ayude a detectar diabetes durante el embarazo, porque por los cambios en la circulación y además en el primer trimestre, si te haces una hemoglobina glucosilada, tienes 8 semanas de embarazo,
que son 2 meses más o menos, te haces una hemoglobina glucosilada, pero la hemoglobina glucosilada es el promedio de los últimos 3 meses, de las últimas 2 semanas. Entonces vas a tomar azúcares que tenías antes del embarazo y lo vas a confundir porque por el tiempo, pues, tienes 8 semanas de embarazo, pero tu glucosilada te va a dar el promedio de las últimas 12. No sé si me explico. Por cuestión de días pierde validez, así que te tienes que guiar por el nivel de azúcar, pero también viene otro cambio importante. Los niveles de azúcar son diferentes a las personas no embarazadas en términos de control de diabetes y en términos para diagnosticar. Una persona para ser diagnosticada de diabetes tipo 2 no embarazada es mayor a 126 en ayuno en repetidas ocasiones en ausencia de un factor estresante importante. En el embarazo, la diabetes gestacional, el azúcar en ayuno, si es mayor a 100, ya puedes pensar que es una diabetes gestacional, ¿eh? No tienes que esperarte a 126 porque las mujeres embarazadas manejan cifras de glucosa ligeramente más bajas que una persona que no está embarazada. Lo cierto es que si bien no hay un momento preciso en el cual empiece la diabetes durante el embarazo, ni unas cifras exactas, cualquier elevación de la glucosa debe ser investigada y abordada, porque pues tener diabetes gestacional o problemas de azúcar durante el embarazo aumenta la probabilidad de que tenga complicaciones la mamá, pero pues también el bebé. Entonces, ante cualquier elevación, más vale confirmar qué es lo que está pasando y confirmar qué es lo que se tiene que hacer o cuál es la mejor conducta para prevenir cualquier complicación. La glucosa durante el embarazo debe ser menor a 92 o menor a 93 según donde lo leas en ayuno. En una persona que no está embarazada, pues el límite es hasta 100, ¿no? Tiene que estar menos de 100 en ayuno, pero en el embarazo es menor a 92 y menor a 93. Una hora después de comer, menor a 140 y 2 horas después de comer, menor a 120. Entonces, estas cifras cambian en relación a aquellas personas que no están embarazadas. Es completamente normal y por eso les hago mucho el hincapié aquí. Probablemente ustedes conocen o viven con una mujer que está embarazada. Se revisa el azúcar, salen 102 en ayuno o salen 99 en ayuno y le dices, es normal. Menos de 100 en ayuno es normal y 126 para arriba es diabetes. En el embarazo cambia. Son cifras diferentes y si hay duda, pues la recomendación siempre va a ser la misma. Acuda a tu médico tratante que te está llevando el control de embarazo para interpretar correctamente esas cifras y si hay duda, se puede proceder a la siguiente prueba para confirmar si hay o no diabetes gestacional, que es la curva de tolerancia. Me gustaría que supieras esto, los cambios hormonales de forma muy breve que se dan durante el embarazo. Durante el embarazo, el nivel de insulina aumenta. El páncreas produce más insulina y eso te genera una ligera resistencia a la insulina. Y esto es porque tienes un bebé en formación. Tu bebé tiene que crecer y la insulina es una hormona anabólica que le va a ayudar al bebé a crecer, claro que dentro de cierto rango, ¿no? Demasiada insulina hay problema y muy poca insulina, pues por supuesto que hay problema. Dentro de estos cambios hormonales, es en pocas palabras o dicho de esta forma para que la mamá no queme tanta azúcar. Es como decirle, ¿sabes qué, madre? No vas a quemar tanta azúcar porque parte de esto la tiene que utilizar tu bebé y se genera esta situación y por eso las cifras de glucosa no son normales, incrementa ligeramente la resistencia a la insulina. Y si hay un problema de fondo que no habías detectado antes, el embarazo la puede sacar a luz por estas situaciones. Y también se produce otra hormona que es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona que produce la placenta y tiene muchas funciones, entre ellas la lactancia y el crecimiento del bebé, que también te genera resistencia a la insulina y que si ya tienes un problema de fondo o de base,
te va a sacar la diabetes. Pero esto, si se detecta la diabetes durante el embarazo, quiere decir que ya había algo antes que no habías detectado. Y esto nos lleva a otro punto. Detectar diabetes, hay dos formas. Esperar a que el azúcar te suba, que es la gran mayoría. Cuando tienen el azúcar alta, quiere decir que ya tienen mucho tiempo con el problema. O detectarla antes de que el azúcar te suba. Detectar la diabetes antes de que el azúcar te suba es más complicado, es más complejo porque no vas a tener síntomas, pero vas a tener algunos detalles de resistencia a la insulina, presión alta, obesidad, sobrepeso, problemas de colesterol, ácido úrico, intolerancia a los carbohidratos y puedes medir tu índice de resistencia o el índice OMA. Si hay alguna alteración de estas o cambios en la piel, ¿no? Como la acantosis nigricans, ovario poliquístico, por ejemplo, si hay alguna alteración de estas, quiere decir que el problema ya está ahí. Todavía tu cuerpo resiste y todavía no se sube el azúcar, sí, pero el problema ya está ahí. Te embarazas y ¡pum! Todo se desploma. Ante alguna duda, se puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Una curva de tolerancia a la glucosa, seguramente lo conocen, es tomar azúcar. Dependiendo de la carga de azúcar, generalmente son 75 gramos de azúcar. Medirte el azúcar en ayuno o antes de tomarte esa cosa, 1 hora después y 2 horas después. Esa es una curva, digamos, normal, porque en el embarazo cambia tantito. Hay un método de un paso que le llaman y de 2 pasos. Lo más actualizado es una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Te lo tomas, checar tu azúcar en ayuno a la hora y a las 2 horas. Si el azúcar en ayuno es mayor a 93, posiblemente es una diabetes gestacional. Si el azúcar 1 hora después de esa glucosa, 1 hora después es más de 180, posiblemente es una diabetes gestacional. Y 2 horas después, mayor de 153 tu azúcar, posiblemente sea una diabetes gestacional. Estos valores son diferentes también en comparación a la curva de tolerancia normal. Por normal me refiero a una persona que no está embarazada, ¿no? Diabetes tipo 2, tipo 1 o cualquier tipo de diabetes, que los valores cambian y puede que inclusive la carga de glucosa cambie. Esto va a depender dónde busquen la información, del país en que te encuentres, la ciudad, las políticas del laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay curvas de tolerancia de 100 gramos de glucosa, por ejemplo, y aquí estamos hablando de 75 gramos. He aquí el dilema. Mi esposa sigue a una TikToker que es seguidora o hace mucho dieta keto, la dieta cetogénica. Come muy pocos carbohidratos y se cuida mucho y orienta a la gente sobre la dieta cetogénica. De repente, un día queda embarazada y el azúcar, pues todo bien, todo bien, todo bien. Llega a la semana 22 y el ginecólogo que le estaba llevando su control de embarazo, esto lo sé porque lo publica en las historias que ella tiene en TikTok, le dice, ¿sabes qué? Por las semanas que tienes de embarazo, 22 a la 28 o 24 a la 26, te tengo que hacer una curva de tolerancia a la glucosa porque tengo que estar seguro si tienes diabetes o no durante el embarazo. Te tienes que tomar tanto de azúcar para ver si tienes diabetes. Y ella le dice, a ver, yo tengo tanto tiempo haciendo dieta cetogénica, cuidándome el azúcar y quieres que me tome una bomba de azúcar, es el primer dilema. Si te estás cuidando los carbohidratos, te estás cuidando el azúcar, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Y el médico te dice, tómate esa bomba de azúcar. Eso me parece que es un dilema. Y aunque aquí estamos hablando del embarazo, también aplica para las personas no embarazadas. Pues no están forzadas tampoco a tomarse esa carga de glucosa si no quieren porque hay alternativas. La alternativa en el embarazo no es la hemoglobina glucosilada, son los sensores de glucosa, si se tienen a la mano, si están disponibles y si lo puedes costear, ¿no? Si puedes hacer eso, mejor colócate el sensor. Te va a durar 14 días o dependiendo de cuál te pongas y con eso vas a saber cómo están tus azúcares en promedio y los picos de glucosa. Y si no hay ninguna situación, no es necesario tomarte esa carga de glucosa. En el caso de esta paciente, bueno, no es paciente, en el caso de esta mujer,
que está cuidando su dieta y que lleva una dieta keto extremadamente baja en carbohidratos, dice, me tomo esa carga de azúcar para hacer la curva, voy a romper mi cetosis, cosa que no quiero porque llevo mucho tiempo y me ha costado mucho y no lo veo necesario. Todas mis azúcares en ayuno salen bien, nada más por política o por recomendación médica. Claro que no lo voy a hacer porque no veo el por qué. Prefiero utilizar el sensor. Se vale, se vale. A veces nosotros los médicos nos guiamos o somos muy cuadrados al respecto. Si vemos una recomendación, la queremos llevar al pie de la letra, pero pues esto no es así. Esto lo tenemos que ajustar dependiendo del contexto y de cada persona en particular, porque si vamos al pie de la letra, vamos a cometer un montón de errores. Al pie de la letra está alejado de la realidad de esa persona. Entonces tenemos que ajustarlo. Es el primer dilema. Yo en lo personal, la curva de tolerancia no lo utilizo mucho porque tiene más riesgo de falsos positivos. ¿A qué voy con esto? Supongamos que 100 personas se hacen curva de tolerancia a la glucosa. De esas 100 personas, a lo mejor 80 van a salir positivas para diabetes. Pero de estas 80, 60 realmente sí la tienen y 20 no. Y esos 20 que dio positivo es un error de la prueba. No sé si me explico. Tiene un margen alto de que te detecta diabetes aunque no lo tengas. Entonces, por eso la curva de tolerancia a mí en lo particular no me gusta y por otro motivo más. Sería tal vez la tercera razón que me tocó con una paciente. Me tocó con una paciente que tenía el azúcar muy alta y al final resultó que era, dentro de varios problemas hormonales, tenía un exceso de hormona de crecimiento. Y parte de las pruebas que se recomendó por la endocrinóloga, porque a veces me apoyo de otros especialistas cuando son casos que se requieren, pues es mayor complejidad y algunos se salen dentro de mis capacidades. Le sugirió una curva de supresión de glucosa para hormona de crecimiento. El caso es que tenía que tomar azúcar y estarle midiendo la hormona de crecimiento cada cierto tiempo. Esta paciente fue al laboratorio, tenía 250 de azúcar y el laboratorio le dijo, pues es que yo no te voy a tomar más azúcar. Tiene 250 en este momento, le doy esa carga de azúcar, pues se va a subir a 350, 400 o 500. Puedes tener una complicación aguda, cetoacidosis, estado hiperosmolar, cosa que no lo vamos a hacer. Tienes que controlarte bien antes de esa carga. Entonces, esto me lleva a pensar a mí, ¿cuánta gente no hay por ahí que tiene el azúcar alta? 180, 200, 250 y que además les piden una curva de tolerancia y le meten más azúcar y eso te puede descompensar aún más. O visto de otra forma, vas muy bien, vas revirtiendo, vas revirtiendo, vas revirtiendo, te piden una curva de tolerancia, más azúcar y te vuelve a subir. Entonces, esto me genera a mí cierta desconfianza de esta prueba porque no le veo honestamente la razón para ingerir demasiada azúcar, nada más para confirmar que efectivamente tengamos el problema. Si ingerimos demasiado azúcar, a todos nos va a provocar un pico de azúcar. Es completamente normal, tengamos o no tengamos diabetes. Esto me parece absurdo. Toma azúcar. Ah, te salió alto, eres diabético. Pues es normal, pues ¿qué esperabas? Le estás dando una carga de glucosa y es puro carbohidrato refinado, carbohidrato simple en este caso, no lleva fibra, no lleva proteínas, no lleva ninguna otra cosa que te proteja. Pues eso me parece que no es lo más prudente. Y esto aplica para las mujeres embarazadas y las personas que no estamos embarazados, ¿no? Cada quien va a decidir qué pruebas realizarse y yo aquí te expongo lo que yo creo acerca de esta curva de tolerancia a la glucosa, que creo que hay otros métodos de detección sin que sea necesario pues recurrir a esta bomba de glucosa. Mi propuesta es la diabetes en el embarazo, checar tu glucosa en ayuno y checar tu glucosa postprandial 1 o 2 horas después y que te puedes ir orientando por estos métodos. Ya hablamos de que la hemoglobina glucosilada no es un método fiable.
por cambios que se dan en el embarazo y que no te puedes confiar de ese A1C o glucosilada durante el embarazo. Si hay el recurso, está a la mano, es accesible y se puede utilizar el sensor de glucosa, creo que es mejor opción. Te va a dar más información que una sola medición con la curva de tolerancia. Velo de esta forma, el sensor te va a medir 14 días continuos en cada comida o aunque no comas, inclusive durante la noche en tiempo continuo. Y la curva de tolerancia únicamente son 3 mediciones, en ayuno, 1 hora y 2 horas después. Entonces, en realidad el sensor te va a aportar mucho más información, más datos, más mediciones que puedes analizar junto con tu médico y tomar la mejor decisión. Esta curva de tolerancia a la glucosa, si yo me lo tomo hoy, a lo mejor, por darte un número, saco 113, 2 horas después de tomarme esa cosa, y si me lo repito mañana, a lo mejor mañana saco 134, y si me lo repito pasado mañana, salgo con 98. La repetitividad, no tiene otra palabra, pero se me fue. El caso es que repetir la prueba, los valores pueden ser muy diferentes. Reproductibilidad creo que es la palabra. Por eso es que a mí, no personal, no me gusta esta curva de tolerancia. Si se considera muy necesario y estás dispuesta, también lo puedes hacer. Yo solo aquí te comparto los puntos que a mí no me gustan, las desventajas de esta prueba y por qué yo creo que no hay que utilizarla. Las instituciones se protegen, se ponen excusas o se justifican de que no pueden aplicar otro método por el costo. No quieren utilizar los sensores porque no están dispuestos a invertir tantito en estas personas sabiendo que es lo mejor. Porque, yo insisto, yo creo que los sensores es una mejor alternativa a estas curvas de glucosa. Recapitulando, la diabetes gestacional es un problema que se da durante el embarazo, no antes, durante el embarazo, que puede durar en todo el puerperio o la cuarentena que llamamos aquí en México, cuarentena de 40 días o 6 semanas, porque nace el bebé o termina el embarazo y en 6 semanas se restauran todos los cambios hormonales. 6 semanas después de haber finalizado el embarazo, ya no tendrías que tener cambios hormonales por el embarazo y tu azúcar debería volver a la normalidad. Si esto no sucede, que es frecuente, muchas mujeres quedan con diabetes gestacional, perdón, con diabetes tipo 2. El 50% se dice de las mujeres, que es la mitad, es mucho, con diabetes durante el embarazo, van a tener diabetes en el futuro. Te digo, puede que no sea inmediato, puede que al año, a los 2 años, a los 5 años o hasta los 10 años te dé la diabetes tipo 2, porque esto es lo que te va a generar tener el antecedente de diabetes gestacional, que quedes con diabetes tipo 2, aunque haya pasado mucho tiempo, siempre y cuando pues, no tomes cartas en el asunto y no hagas cambios en tu estilo de vida, ¿no? O bien que tu azúcar esté normal, pero que tu bebé haya pesado más de 4 kilos o en libras más de 8.8 libras, también tienes el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 porque indica que ya hay algo, ya hay una hiperinsulinemia, ya hay resistencia, ya tu cuerpo no metaboliza bien el azúcar o los carbohidratos y tendrías que tomar cartas en el asunto. La curva de tolerancia a la glucosa es una bomba de azúcar. Para personas que están muy descontroladas, yo lo desaconsejo, porque si tienes 300, vas a hacerte una curva, pues te va a disparar 500 o 600 tu azúcar. No lo recomiendo para aquellos que están revirtiendo su diabetes. O sea, vas bien, vas bien, vas bien, y le metes una bomba de azúcar, puede que te retroceda un poquito en este proceso y considera que tiene muchas fluctuaciones y mucho margen de error, sobre todo al interpretar correctamente estos resultados de la curva de tolerancia. En cuanto a la reversión de la diabetes durante el embarazo, yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría y me guío más que nada por mi instinto, no por conceptos científicos. Creo que durante el embarazo lo más importante es el bienestar de la madre y del feto.
En cuanto a tratamiento, que esto nos lleva a hablar sobre reversión, en tratamiento de la azúcar alta durante el embarazo o la diabetes gestacional, la primera línea es la dieta, igualito que la diabetes tipo 2. Menos azúcares, menos procesados, bajar carbohidratos. La dieta keto, yo en lo personal no lo indicaría en una mujer embarazada, pero tampoco hay razones para no hacerlo. Insisto, yo no me guío aquí por conceptos científicos, yo me guío por lo que mi instinto me dice y por lo que he visto. Y yo creo que lo mejor sería bajar los carbohidratos, bajar procesados, no andar picando mucho durante el día y no andar picando mucho durante el día o respetar tus comidas con muy pocas colaciones, es hacer una forma de ayuno intermitente leve, porque tampoco aconsejaría un ayuno muy largo durante el embarazo. De nuevo, no hay razones para pensar que te va a causar problemas hacer ayuno intermitente durante el embarazo. Simplemente es que yo no me siento seguro prescribiendo esos tratamientos durante el embarazo, pero es decisión de cada quien. Lo puedes hacer en vigilancia estrecha con tu médico tratante y siempre avísale si vas a intentar esto. Yo no creo que sea lo mejor para ti si estás embarazada, pero bueno, cada quien va a decidir sobre su salud. El punto aquí es que bajando los carbohidratos, un poquito de ejercicio que no está contraindicado en la mayoría de las mujeres embarazadas, a no ser que tengan otro problema, aquí te vas a guiar mucho por el médico que te está llevando el control prenatal, platícalo siempre en constante comunicación, pero actividad física leve, moderada, sí se puede practicar en la mayoría, no en todas, en la mayoría sin ningún problema y esto te va a asegurar que tus niveles de azúcar estén bien regulados. Es rarísimo que una mujer durante el embarazo necesite medicamentos o necesite insulina. Tendría que estar o muy descontrolada antes de quedar embarazada o de plano tener mucha resistencia, mucho síndrome metabólico, dislipidemias, que hagan que el control de azúcar sea muy difícil durante el embarazo es poco frecuente. En estos casos se recurre a las medicinas. Lo más común es la metformina. Y la metformina, yo soy de la idea que hay que evitar a toda costa los medicamentos o la insulina, pero habrá mujeres que con la dieta, el ejercicio, no puedan controlar su nivel de azúcar porque su metabolismo está, digamos, más comprometido. En este caso, en el embarazo, urge bajar tus niveles de azúcar. Es un poco diferente a las personas que no están embarazadas. Ejemplo, supongamos que es un señor que quiere revertir su diabetes, tiene 240. Al mes el azúcar le baja a 150, 140. Y le pregunto, va muy bien, ¿usted quiere medicamento o le damos chance a esto y ajustamos esto? No, sin medicinas, doctor. Ok, oiga señor, pero va a tardar 2 o 3 semanas más en que de 150 le baje a 110. No hay problema, no hay problema, doctor. Yo me siento bien, todo va bien, mi A1 se bajó, ya quité medicamentos, yo no quiero usar medicinas. Ok, dale. Vamos a darle así, sin medicamento, pero hay que esperar. Correcto, no pasa nada. Pero en la mujer embarazada puede que no sea así. No te puedes dar el lujo de estar mucho tiempo con el azúcar en 140 o 150. No te puedes esperar 2 o 3 semanas a que la dieta haga efecto. No te puedes esperar, bueno, sí puedes, pero yo no te lo recomendaría. No puedes darle un mes o dos, de por sí el embarazo dura 9 meses en condiciones, digamos, habituales. Esperarte 2 meses a que la dieta haga efecto o que el ejercicio haga efecto me parece que es mucho tiempo. Entonces yo pienso que hay que actuar más rápido aquí y hay que valorar el uso de medicamentos más rápido que en condiciones de no embarazo. La metformina, a corto plazo parece no afectar en gran medida ni a la madre ni al bebé. A largo plazo se desconocen. A largo plazo estamos hablando de los efectos observados a los 5, 10, 15 años, ya que nazca el bebé, ¿no? No hay muchos artículos publicados al respecto. La insulina tampoco parece generarle problemas a la madre ni al hijo usado por periodos cortos. Obviamente aquí pues, va a depender de muchos factores.
qué tan alta está el azúcar, cómo te sientes, cómo está el bebé, qué tipo de diabetes es. Hay mujeres que tienen diabetes tipo 1 y se embarazan, pues ahí sí requieren insulina y hay que ir ajustando de acuerdo a cómo vayan. El medicamento que yo quitaría de plano o intentaría evitarlo lo más que se pueda son las sulfonilureas. Glibenclamida, glipizida, glimepirida, gliburida, por ejemplo, que son medicamentos que destruyen el páncreas, son medicamentos que exprimen tu páncreas, que te generan más resistencia, más aumento de peso, más problemas y más riesgo de que el bebé nazca y tenga una hipoglucemia. Una hipoglucemia es que se le baje el azúcar al nacimiento, ¿no? Yo ese medicamento es lo que no utilizaría o trataría de evitar lo más que se pueda. Metformina o insulina, dependiendo del caso, probablemente sea prudente y esto va a depender de cada quien. Y por último, tener el antecedente de diabetes gestacional implica que hay resistencia. Y si tú tuviste diabetes gestacional hace 3 años, hace 5 años, no has tomado cartas en el asunto, entonces la resistencia sigue ahí y en algún momento esa diabetes puede brincar 50% de probabilidades, o sea, prácticamente es un volado. Así que si ahorita no tienes diabetes, antes te dio en el embarazo, ahorita andas aparentemente bien, haz cambios el día de hoy para que esta diabetes no se presente. Si te dio diabetes gestacional y ahora tienes diabetes tipo 2, es muy probable que tu páncreas funcione bien. Es muy probable, de acuerdo a lo que yo he observado, te vas a orientar con el péptido C o el C-peptide en inglés. Y también es muy probable, si tienes este antecedente, de que se pueda revertir por completo. Por raro que suene, tener diabetes gestacional es un indicador, por así decirlo, de que esa diabetes sí se va a revertir en la gran mayoría, con pocas excepciones. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, espero haberte aportado algo para aquellas mujeres embarazadas que tienen o no tienen este problema y también para aquellas personas, hombres o mujeres, que no estamos embarazados, porque hay puntos que creo que puedes incorporar en tu arsenal o en tus herramientas sobre diagnóstico, tratamiento y monitoreo, probablemente más en relación a la curva de tolerancia a la glucosa, que es una prueba que a mí en lo personal no me gusta, además del tiempo. En ayuno, tienes que quedar ahí 2-3 horas en el laboratorio, tomarte sangre en ayuno, a la hora, a las 2 horas, o sea, son 3 piquetes que te van a dar para sacar sangre, cosa que me parece a mí pues incómodo, pero bueno, ya cada quien sabrá qué estudio realiza junto con su médico tratante. Yo aquí te comparto mis experiencias y mi punto de vista personal. Ok, María del Socorro García, te agradezco el apoyo. Ojalá te ingreses al grupo de WhatsApp porque hay mucha información valiosa, motivación, como lo comenté al principio, que seguramente te va a ayudar en este camino. Cruz dice, feliz día para muchas gracias, espero lo mismo para usted, de todo corazón. Edith Martínez dice, es la primera vez que nos escucha. Ah, pues bienvenida, qué bueno que está por aquí y espero verla más seguido y ojalá que este contenido le guste. El chiste es que aprendan un poquito más y ver las cosas de manera diferente, sobre todo en relación al tema del azúcar, porque creo que hay cosas que deben de mejorar. Y aquí estamos junto con los demás que por ahí hay en internet o en otros lugares tratando de cambiar esta forma sobre el control de glucosa y aquí estamos aportando mi granito de arena. Dice una consulta con usted, pues el teléfono, mire, aquí se lo pongo yo en el chat, que estoy en Tijuana, Baja California. El teléfono es 663-127-7541. Puede llamar o mandar un WhatsApp y con todo gusto le dan la información que usted está buscando. Juan Peña, un saludo desde Los Ángeles. Espero se encuentre muy bien y le deseo muy buen fin de semana, señor Juan Peña. Gabriel Cuevas desde Costa Chica de Guerrero. Ok, excelente. Aprendiendo a aprender inglés. Gracias por sus palabras. Me da mucho gusto y aquí vamos a seguir aportando porque tengo una listota de temas bastante interesantes que
Son situaciones que yo voy viendo en la vida real. Conforme voy atendiendo pacientes, me voy dando cuenta de algunas lagunas, de algunos huecos que están sin llenar, y eso es lo que pretendo con estos videos, por supuesto. Dice: ¿qué podría mantener el colesterol alto? No tengo resistencia a la insulina, triglicéridos 41, glucosilada 71, glucosa 71, pero veo que la tiroides va aumentando 3.17. Me recetaron estatinas. Tiroides está bien, 3.1. ¿Qué podría mantener el colesterol alto? Problemas genéticos de colesterol. Hay hipercolesterolemias familiares u otras formas raras de problemas de colesterol o triglicéridos que te mantienen alto, pero es un defecto a nivel de receptores o genético. Puede ser por problema de proteínas, apoproteínas A y B, que se pueden medir en sangre. Puede haber ácido úrico, no lo veo en lo que usted me comentó. Puede ser problema de ácido úrico, puede ser el hígado graso, por ejemplo. Puede ser algún medicamento que esté tomando que le suba los niveles de colesterol. Son varias situaciones. Yo en lo particular creo que hay que descartar lo más común, pero a veces es problema genético, le digo. Hay formas de detectarlo. Hay estudios que a veces son un poco costosos, eso sí, pero si ya intentaron de todo y el problema sigue ahí, probablemente sea buena idea realizar estas pruebas genéticas para saber cómo está su metabolismo y qué es lo mejor que usted pueda hacer para regular y evitar que tenga problemas de colesterol. Cecilia Carmona dice: gracias por sus palabras, me da mucho gusto y qué bueno que le agrade y que le sirva esta información. De eso se trata, de cambiar la forma de pensar respecto a estos temas, de orientarlos sobre la dieta, el ayuno, suplementos, estudios de laboratorio, qué pueden hacer para que ustedes estén en control de esta situación. Porque, híjole, tener problemas de azúcar sin saber qué hacer, sin estar bien orientado, sientes que el mundo se te viene encima. Yo me imagino que así se deben de sentir y creo que eso no está bien. Y eso lo he visto mucho en la consulta. Una o dos consultas generalmente son más que suficientes. La gran mayoría me he dado cuenta. Es información y son datos que ya conocen, pero con ciertas dudas o como que no saben conectar un punto con otro, y es totalmente entendible porque, bueno, yo soy médico internista, tengo años y he visto miles de pacientes y sigo estudiando y eso me genera experiencia, y sigo aquí pues consultando, y la información que las personas tienen es prácticamente agarrarla y conectarla, ponerla en orden porque ya lo tienen, están bastante informados. Lo único que pasa es que no está ordenada esa información, no está conectando los puntos, pero una vez que logran conectar esto con esto, con esto, con esto, con esto, tienen una idea mucho más clara del panorama en general y están en total control de la situación. Eso les da una tranquilidad y saben exactamente qué hacer, conocen su problema, saben qué te está afectando y eso hace un cambio tremendo en el control de nivel de glucosa. Juana Leiva, gracias por sus palabras y que tenga usted muy buen día. Igualmente Leticia Aguilar. Dice Antonio Oliva: sí, con todo gusto, váyase preparando con los estudios si es posible. Si usted vive en México, es libre de ir al laboratorio a hacerse estudios, o en otro país, incluye el péptido C para ver cómo funciona ese páncreas y el índice de resistencia a la insulina, pues para saber si está fallando en el ayuno o hay que modificar algo más para que pueda revertir por completo este problema. Eufemia Gil, gracias. Bendiciones igualmente para usted. Y aprendiendo a aprender inglés, dice: un tema podría ser el de colesterol y su relación con la tiroides. Cuando hay hipotiroidismo sí sube el nivel de colesterol. Cuando hay hipo. De acuerdo a esta TSH que usted me pone aquí, 3.1, me imagino que es la TSH o la hormona estimulante de la tiroides, usted no tendría, estrictamente hablando, hipotiroidismo. Sin embargo, tener hormonas tiroideas en rangos normales no necesariamente implica que el metabolismo de esas hormonas sea adecuado.
Por ahí hice un video sobre nódulos tiroideos donde hablo un poquito más acerca de esa función tiroidea. Si no la ha visto, lo invito a que le eche un vistazo. Probablemente ahí pueda obtener datos importantes que le puedan servir para mejorar esa función tiroidea. Ok, pues hoy sábado 14 de octubre los voy a dejar porque tengo pacientes esperando en la consulta. Soy el doctor Antonio Cota. Les agradezco que estén conectados el día de hoy. Me da mucho gusto y también me emociona estar aquí con ustedes de compartir esta información porque por un lado yo me esfuerzo a estudiar el tema, a repasar, a hablarles con claridad, siempre tratando de tener un lenguaje sencillo, claro, entendible. No tiene caso hablar o utilizar muchos términos médicos que confunden pues a las personas que no están familiarizados con estos términos, y trato de ir al punto, al grano y que sea una información que les sea de utilidad en su vida diaria. Los espero el próximo miércoles con otro tema de interés. Les deseo muy buen fin de semana a todos. Cuídense mucho. Yo soy el doctor Antonio Cota. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Nos vemos este próximo miércoles. Que estén muy bien todos, ¿eh? Hasta luego.